luminiscencia y características de los relojes con iluminación radiactiva, en concreto con el radio, material radioactivo radio 226. Este es un artículo de Cockey que he querido también ofreceroslo aquí en formato de vídeo para las personas que más les agrade o prefieran este tipo de medio. Bueno, el radio 226 produce muy poca radiación que no sea alfa, la segura. La radiación alfa es la radiación más segura, ¿no? Que, aunque claro, no llega a la selectividad del tritio, que prácticamente solo emite radiación de ese tipo, solamente emite radiación alfa. Recordemos que la radiación alfa es la que apenas atraviesa los sólidos, con lo cual per se es relativamente segura para los seres humanos a los niveles de uso, llamémosle, normales. Esto, evidentemente, pensando en el radio mezclado con su sustancia luminiscente dentro de una capsulita transparente, es decir, mientras no se rompa nada. Claro que si se rompe y se ingiere, al ser químicamente cercano a otros elementos y sabiéndolo de las nueces de Brasil, las cuales son ricas en potasio y en radio precisamente, o sea, dos elementos radiactivos, potasio y radio. Por cierto, uno de los alimentos más radiactivos que existen son los plátanos. Obviamente, para enfermar de la radiactividad de un plátano hay que comerse pues docenas y docenas de ellos. Vamos, que antes te mueres de empacho que de radiación, que de exceso de radiación. En el caso es que tampoco hay tanta documentación. Una vez que eliminamos las anécdotas del tipo de las tristemente célebres Radio Girls, las trabajadoras recordaréis que pintaban precisamente esos relojes con pintura luminiscente basada en Ra 226 en el radio, y que al no seguir ningún protocolo de seguridad e ingerir regularmente día tras día cantidades no tan pequeñas de esa sustancia por el inocente acto de afinar los pinceles usados chupándolos entre aplicación y aplicación, acabaron sufriendo intoxicaciones y enfermedades probablemente secundarias a la radiación. Y digo anecdóticas porque, sobre todo por la época y los medios de la misma, no se pudo investigar demasiado bien los mecanismos involucrados en las patologías y muertes de esas pobres trabajadoras. Aún así, hay bastantes estudios sobre el radón, que también está en la progenie, los elementos inestables liberados en la desintegración del o de los isótopos radiactivos de la cadena de desintegración del radio 226. Así que es posible aventurar un poquillo por esta parte. Bueno, con eso y con las cifras epidemiológicas que manejan varias agencias, tanto estadounidenses como de la Unión Europea, se podría decir que, en principio, una sola inhalación o ingesta accidental del radio 226 en las cantidades que puede contener un reloj, bien como pintura libre o bien dentro de una cápsula hermética, tampoco deberían suponer un riesgo muy grave, al menos desde un punto de vista probabilístico. Hago esta arriesgada afirmación basándome en los niveles considerados aceptables de radiación acumulada en todo el organismo, en el, en principio, riesgo de incorporación específica del radio en el metabolismo, aunque un cierto tropismo mineral óseo no es descartable. El radio, químicamente, tiene ciertos parecidos con el calcio y podría bioacumular ahí un poquillo, lo que cuadraría, y esto ya es una especulación personal que nadie la tome como un hecho, con ciertas manifestaciones descritas en las mismas Radio Girls que comentábamos antes, y también basándonos en los niveles de radiación alfa y gamma que emite este isótopo. En definitiva, que es muy difícil que ante una rotura de un reloj con radio nos intoxiquemos o podamos sufrir, aún en el largo plazo, un aumento significativo de patologías derivadas de la radiación. Para explicarnos, apenas subiríamos la cantidad total de radiación anual a la que se expone el organismo debido a las fuentes naturales. Pero claro, eso vale para una exposición accidental con un reloj, si lo multiplicamos por 100 o por 1000, como lo haría un relojero especializado en restaurar este tipo de relojes sin un adecuado sistema de protección. Las probabilidades empiezan a jugar en nuestra contra y el riesgo de contraer enfermedades a medio o corto plazo ya empezaría a acercarse a unas cifras no tan poco preocupantes. En resumen,
que el radio 226 en pintura dentro de un reloj es seguro, aunque menos que ese mismo radio dentro de una cápsula, unos prismas que parecen rectangulitos de cristal con el material radiactivo y otro que es luminiscente gracias a la radiación que emite el primero, porque excepto si se rompe, ese radio se queda ahí dentro y no se despega ni se convierte en polvillo como puede pasar con la pintura con casi 100 años encima. Y a su vez, ese radio es más peligroso que el tritio, que se emplea ahora en las cápsulas radiactivas de los relojes actualmente, dado que ese emite menos radiación y casi toda en el espectro alfa, que ya hemos dicho que es el menos peligroso. Las cápsulas radiactivas de hoy en día son de este material, nunca de radio 226. Se tiene que indicar su presencia con una T de tritium visible en el dial o la tapa. En los relojes suizos con estas cápsulas de tritio suele ser antes y después del Swiss Made. En fin, que radio 226 en pintura, mejor no. Y si lo lleva nuestro reloj, que seguramente será muy antiguo entonces, mejor no desmontarlo sin las adecuadas medidas de seguridad para evitar aerosoles o generar polvillo, que después pueda ser inhalado o ingerido accidentalmente. Obviamente esa precaución también va a la hora de manipular esas capsulitas que reemplazaron a la pintura, sobre todo si son antiguas o nos parecen que pudieran estar dañadas. Por lo que toca al tritio, bueno, las cápsulas de hoy en día son muy resistentes. Se emplean en miras de armamento, el cristal portátil militar, para que os hagáis una idea de lo que tiene que poder aguantar. Pero nada es a prueba de errores. Y aunque posiblemente sea mucho más seguro que el radio 226, tampoco se puede decir que sea del todo inicuo. Así que cuidado con su manipulación. Bueno, y ahora vamos a profundizar un poquito sobre la construcción y los principios del funcionamiento de este tipo de iluminación. De hecho, podemos cuantificar exactamente la pérdida, no de luminosidad, pero sí de radiactividad que genera ahora respecto a la inicial en el momento de producción de esa cápsula o en el momento en el que lo adquirimos, que es un poco igual. Vamos a detenernos en la ingeniería que hay detrás de estas cápsulas luminosas de tritio, las actuales, también llamadas lámparas o luces beta, o a veces también llamadas lámparas de radioluminiscencia. Para crear una lámpara de estas necesitamos dos elementos que reaccionen. Uno tiene que ser capaz de convertir la energía que le llega en un tipo de radiación que entre dentro de la frecuencia que somos capaces de percibir con nuestra vista humana, es decir, con los ojos, es decir, que tiene que emitir esa radiación dentro del espectro visible. Recordemos que los electrones que circundan un átomo pueden moverse entre varios niveles de forma conceptualmente similar a como lo hace un satélite en su órbita, que si aumenta la energía, su velocidad orbital en este caso, cambia también de órbita y pasaría a una órbita más alta en este ejemplo. Y la gracia es que con ese cambio de órbita de esos electrones más superficiales, es decir, los más externos y por tanto los que más fácilmente reaccionarán, se genera una energía de tipo luminoso específica de cada elemento, lo que va a decir a la hora de medir la luz de un planeta o de una estrella y saber de qué elementos está compuesto, o al menos cuáles están reaccionando entre sí. Y un elemento que como todos los otros hace eso, pero que lo hace en esa frecuencia de luz visible que nos interesa con poquita energía que le comuniquemos y que es fácil a la vez de obtener y de manejar de forma industrial y además asequible, es el conocidísimo fósforo. Conocido porque se descubrió desde antiguo, que arde casi espontáneamente y que genera luz, lo cual le vino de cine a la humanidad para inventar las tan preciadas cerillas que en su honor seguimos llamando fósforos. Pues ya tenemos el elemento que genera luz cuando recibe energía. Ahora ya solo nos falta un elemento que le pase esa energía al fósforo para que nos ilumine, o para que se ilumine el fósforo. Y para pasar en esa energía necesitamos que sea exacto, que sea radiactivo. Y para que además sea utilizable, lo suyo es que además fuese también barato de obtener. Y ya puestos a pedir, si es seguro para el usuario, ya sería la leche, vamos. Ese honor recayó inicialmente el honor de poder trabajar
darle energía, energizar al fósforo, pues ese honor recayó inicialmente sobre el ya citado 226 Ra o radio 226, pero a la larga se vio que no era tan seguro y se le buscó un sustituto. Honor recayó en un lantánido, el Prometeo, el portador del fuego según la mitología clásica, lo cual prometía mucho. Pero era difícil de obtener y un tanto carillo en consecuencia. Así que se siguió buscando un sustituto y en los años 50 llegó un isótopo del hidrógeno que teníamos a mansalva en los reactores de fisión y que parecía bastante ideal para este cometido. El tritio o 3H para los amigos. Y el tritio era ideal porque la radiación que emitía era sobre todo de tipo alfa, es decir, de baja energía, lo cual es frenada muy rápidamente por la materia que la circunda y así apenas escapa de su cápsula. Y no digamos ya de la caja del reloj, esas cajas que vienen pegadas a nuestra piel, justo esa piel que tanto nos gusta que siga siendo lustrosa y que tenga un aspecto saludable. La gran diferencia del tritio, el 3H frente al 226 RAM, es decir, el radio, era lo que se llama tiempo de decaimiento o vida media activa desde un punto de vista tal vez más industrial, que no es otra cosa que el tiempo que puede seguir emitiendo energía un isótopo antes de quedarse sin la suficiente energía como para que pierda su integridad atómica, o mejor dicho, nuclear, y se transforme pues en otro isótopo con otras características. En nuestro caso, el tritio pasaría a ser un isótopo que no emitiría radiación y entonces dejaría de ser útil para este caso. En el radio 226 tiene un tiempo de decaimiento de unos 1200 años, lo cual para un intervalo de revisiones de un reloj ya viene bien, pero en el caso del tritio, pues pasamos a 100 veces menos, es decir, 12 años. ¿Y qué pasa a los 12 con 3 años a quienes tengan un reloj con iluminación por tritio? Pues que, haciendo honor a la expresión vida activa media, la mitad del tritio se ha convertido en ese otro isótopo, el 3He o helio 3, que es un isótopo estable y no emite radiación. Y con ello, la capacidad de ese tritio de emitir radiación pasa a ser exactamente la mitad de la inicial. Nótese que este proceso es en función de la masa del tritio o del isótopo radioactivo que sea inicial, el que tengamos inicialmente respecto a la media de ese tiempo después. Es decir, que si tengo 4 gramos de tritio, al cabo de 12 con 3 años ya solo tengo la mitad, 2 gramos, pero al cabo de otros 12 con 3 tengo la mitad de esos 2, es decir, 1 gramo, y al cabo de otros tantos años la mitad de ese gramo, 0,5, y así sucesivamente. No es que en 24,6 años nos quedemos con 0 gramos. Y sabiendo lo que sabemos, ya podemos construir una lámpara beta de estas, que no es más que un tubito con tritio en forma gaseosa dentro. El tritio es gaseosa en condiciones normales, no lo olvidemos. Y con las paredes recubiertas de una capita muy fina de fósforo, que ese es sólido y se puede depositar sobre esas paredes. Cuando reciba la energía liberada por el tritio, va a emitir a su vez esa energía de esa forma luminosa que tanto nos gusta. Y si esos tubitos o prismas ya los hacemos de cristal borosiliquetado, que además de ser muy duro, resistente a los golpes, es muy fácil de cortar y sellar por calor, un buen láser es justo lo que necesitamos para hacerlo, pues ya tenemos resuelto el dilema. La pega, claro, es que a los 12,3 años solo tendremos la mitad del tritio inicial, con lo cual la radiación será también la mitad y la energía que le llegará al fósforo para ser transformada en luz también será la mitad. O sea, veremos la mitad de la iluminación que teníamos cuando compramos el reloj. Podríamos alargar esa vida media lumínica jugando con las proporciones de fósforo y de tritio, de tal manera que hubiera inicialmente más tritio del necesario para que todo el fósforo brillara, con lo cual tendríamos unos años más de vida útil, pero eso ya es más antieconómico y además implica aumentar la presión dentro del tubo, lo cual dificulta el proceso de su fabricación. Y además hay un límite práctico y hasta teórico hasta donde se puede llegar, así que tampoco se han vuelto muy locos los fabricantes por esta parte y en general
podemos decir que en esos 12 años las cápsulas de esas luces beta suelen brillar prácticamente la mitad de ese luminoso día de compra de nuestro amado reloj radiactivo.